Por estos días, la Universidad Autónoma está presentando el Índice de Desarrollo Regional. Su nombre lo explica de manera bastante clara cómo están las distintas zonas de nuestro país evolucionando de acuerdo a distintos parámetros. Como ustedes los ven en el titular, una de las conclusiones que se pueden sacar es que Magallanes es la región con el mayor desarrollo. También hay muchas más conclusiones del estudio y para eso está con nosotros acá en Agenda Económica el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Autónoma, Camilo Vial, que lideró el desarrollo de este IDERE. Camilo, gracias por estar en CNN Chile. No, Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, ustedes obviamente tienen bastante lectura del estudio. Nosotros elegimos que Magallanes es la región de más desarrollo, mejor desarrollo, la que tiene mejor desarrollo de acuerdo a su base. ¿Cómo podrías analizar específicamente lo que pasa con la zona más austral de nuestro país? Mira, lo que ocurre con Magallanes es algo estructural a esta altura. Todas las mediciones que de alguna manera tratan de evaluar los niveles de calidad de vida, de bienestar, de desarrollo desde un punto de vista integral, han catalogado a Magallanes históricamente como una de las regiones con mayores estándares en el país y este índice esto lo reafirma. De hecho, nosotros el índice lo medimos hace algunos años. La estructura metodológica que usamos nos permite retrotraer el índice hacia alrededor de una década atrás y la verdad es que históricamente Magallanes siempre ha estado en niveles de adelantada, digamos. No necesariamente siempre primera, pero siempre en los primeros lugares en el podio de los territorios con mayor desarrollo, caracterizado también a su vez, y esto es particularmente atractivo de Magallanes, que tiene un desarrollo integral, es decir, el índice mide desarrollo desde una perspectiva multidimensional, son 7 dimensiones que medimos, no solamente actividad económica, que es evidentemente una de las relevantes, sino que también bienestar socioeconómico, salud, educación, seguridad, sustentabilidad, medio ambiente, conectividad, 7 dimensiones, 32 variables, y Magallanes tiene la particularidad de que en buena parte de las dimensiones tiene buena parte de los mejores rendimientos a escala nacional, ¿no? Y eso marca algo distintivo con respecto al resto de regiones del país que normalmente tiene una dimensión arriba y otra abajo, etcétera, Claro, etcétera. que marca un avance generalizado en las distintas variables. Sí. Camilo, y le propongo a las personas que nos están viendo en sus casas, veamos un resumen con los primeros lugares de este IDERE 2023. Y aquí vemos que Magallanes es la región que de manera promediada, quizás ahí nos va a explicar Camilo, entonces tiene mayor avance en las distintas variables que se miden. Luego viene la región metropolitana, luego Valparaíso y cuarto Antofagasta. Y nuevamente me llama la atención que sea Magallanes, no es una sorpresa porque hay otros índices que también muestran lo mismo, pero la región metropolitana por actividad económica mucho más que Magallanes, Valparaíso por historia, también por turismo, por la gran cantidad de personas que viven ahí, tiene sentido. Antofagasta, región minera, sobre todo ahora con el boom del precio del cobre. Entonces, viendo estos números, todavía llama aún más la atención, pero positivamente, que Magallanes esté liderando. Sí, mira, aquí hay algo que es importante o que es interesante resaltar. Uno cuando piensa muchas veces en el desarrollo o en el crecimiento de las regiones, indudablemente uno tiene una mirada económica por defecto profesional a esta altura, ¿no? Entonces uno entra y uno dice, bueno, ¿cuáles son los niveles de PIB, por ejemplo, PIB per cápita en esta región? ¿Qué pasa? Nosotros cuando hicimos el índice decidimos, tras una consulta a expertos, 62 expertos de todo el país que representaban a las, en ese entonces, 15 regiones del país, ahora son 16, etcétera, etcétera, y tomamos una determinación, no incluir PIB per cápita, no porque no consideramos que sea importante, sino que porque consideramos que genera distorsiones importantes. Bien, cuando creamos el índice, el PIB per cápita de Antofagasta era ligeramente inferior al de Francia, ligeramente superior al de Italia, ligeramente superior al de Corea del Sur, por ejemplo. Pero la verdad es que la realidad del habitante promedio de la región de Antofagasta es más parecido a la realidad del habitante promedio de las personas de la Araucanía, del Maule, etcétera, etcétera, que con respecto a los de Barcelona, Bordeaux, Seúl, etcétera, etcétera. Lo vimos recién, o sea, los bonos que se les pagó a los trabajadores de Escondida, está bien, son de la zona, pero claramente es un área específica con un excelente momento ahora que pueden subir el promedio general, pero claramente no muestran la media de las personas. Entonces, particularmente en la dimensión de actividad económica, seleccionamos un conjunto de variables que
no es que reflejen necesariamente el dinamismo económico del territorio, sino que reflejan la realidad económica al cual se enfrenta el ciudadano promedio, la habitante o el habitante promedio de cada región. Por eso tiene una configuración de variables que tiene que ver con renta por contribuyente, es decir, la renta que se percibe, que evidentemente en alguna región como Antofagasta va a ser alta, bien, por lo que estábamos hablando recién, pero es un número más aterrizado y más comparable con la realidad promedio del resto de habitantes del país. Se incluye desempleo, se incluye también qué tan diversificada están los sectores productivos. Si tú tienes un territorio monoproductivo y ese sector cae el día de mañana, bueno, afecta de una manera mucho más negativa que si tuviera cierta diversificación. Vamos más específico a cuáles fueron las áreas que más destacaron en Magallanes, porque nuevamente reitero, vamos a profundizar en esta conversación sobre la región más austral de nuestro país. Lo que más ha avanzado es la actividad económica, lo estábamos hablando recién. Segundo, seguridad. Y aquí vemos un tema que es transversal en todo el país. Bienestar económico, que no es lo mismo que la actividad económica. Y cuarto, educación. Aquí entonces estamos viendo los 4 pilares. No sé si coincide con lo que le da más importancia también a los habitantes de Magallanes. No sé si tienen una medición al respecto. Probablemente, a ver, nosotros aquí en el índice lo que hacemos es capturar información, datos entre comillas objetivos, de información pública. No consideramos, adrede en todo caso, no consideramos información subjetiva, bien, no porque consideremos que no sea importante, sino que nos parece que es relevante tener un instrumento en base a información más dura, que sea contrastable con estas lógicas de opinión, y eso genera una riqueza en el análisis. Por ejemplo, seguridad, la cantidad de carabineros por habitantes. No, seguridad tiene que ver con delitos de mayor connotación social, tasa de denuncias y violencia intrafamiliar. Bien. Ahora, probablemente, si tú vas a Magallanes y conversas con la gente de Magallanes y le preguntas cómo está la situación de seguridad, probablemente te van a decir lo mismo que te pueden decir en todo el resto de regiones del país, que está más inseguro, que no es como antes, etcétera, etcétera. Lo que pasa acá es que este índice se construye desde una perspectiva comparada, ¿no? Se construye una perspectiva comparada. Entonces es que si en conjunto el rendimiento en cuanto a seguridad del país va cayendo, puede que caiga más que en el caso de Magallanes, y en consecuencia eso hace que en Magallanes la dimensión de seguridad no se vea necesariamente afectada, sino que tenga un rendimiento razonablemente positivo. También tiene que ver, Camilo, con cómo lo han hecho las autoridades regionales, las autoridades municipales en cada uno de los territorios, porque antes de la entrevista conversábamos que esto mismo no se replica en Aysén, y en Aysén hay condiciones meteorológicas similares, entonces hay también factores humanos detrás que hacen la diferencia, tanto para bien como para mal. A ver, los factores humanos detrás de esto y las capacidades institucionales, territoriales, siempre van a ser relevantes, ¿ya? No obstante, quiero ser bastante claro que este índice no es un proxy a de una u otra medir la calidad de la gestión subnacional, de los gobiernos regionales y de las municipalidades, entre otras cosas porque vivimos en un país altamente centralizado, donde las decisiones de mayor prioridad se toman en Santiago y las de segundo orden de prioridad también, porque pueden llegar a ser de primer orden, ¿bien? De acuerdo a la estructura de cómo se reparten las competencias y las atribuciones multinivel en el Estado, buena parte de la palanca de cambio de todo lo que medimos se toma en Santiago, si es que la toma alguna unidad del Estado, digamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía, dependemos no solamente de lo que puede hacer la administración pública nacional, regional o local, sino que también de, en fin, las dinámicas económicas mundiales, el precio del cobre y un largo etcétera. Bien. Dicho eso, el Estado, a lo largo del tiempo, ha desarrollado políticas estratégicas con menor fuerza en algunos momentos, con mayor fuerza en otros momentos, políticas estratégicas con cierta vocación territorial. Históricamente, con algo de timidez, pero históricamente ha habido una vocación especial hacia Magallanes.
y también hacia Conarica, Parinacota en algún momento. Y desde antes que esté en la moneda ahora el presidente Javier Boric, que es de Magallanes. Sí. O sea, en este caso no es el factor que explica estos resultados. No tiene nada que ver. Y de hecho Magallanes históricamente siempre ha estado bastante arriba. Los datos que recogemos, este es un índice 2023, pero los datos que se recogen, la verdad es que son de la realidad del 2022. Mal podrían reflejar qué sé yo, el rendimiento de una administración puntual. Así es. Camilo, hablamos bastante de Magallanes, nos quedan unos minutos para la lectura general del estudio. Y por lo menos de las conclusiones que ustedes obtuvieron es que antes había un desarrollo más o menos parejo entre la zona norte, la zona central y la zona sur. Y ustedes dicen que ha ido perdiendo fuerza la zona norte. Sí. Posterior a la crisis de pandemia, crisis post-COVID, podemos encontrar varias conclusiones sumamente interesantes. O bueno, a mí me parecen interesantes. No, por supuesto. La primera es que desde que nosotros medimos esto, todas las regiones iban mejorando sus niveles de desarrollo hasta la crisis COVID, que bajaron, todas bajaron. ¿Bien? Y de hecho, hasta el 2023, solo 6 regiones habían logrado recuperar sus niveles de desarrollo pre-COVID. ¿Bien? Estamos como en el 2019, básicamente. ¿Bien? Lo segundo es que no solamente antes venía un proceso en que todas las regiones mejoraban su nivel de desarrollo, sino que había un proceso de convergencia. Esto es, que la distancia entre la región con más desarrollo y la de menos desarrollo se iba achicando. Eso era una buena noticia. Se iba cerrando la brecha. Se iba cerrando la brecha desde una perspectiva territorial. Bueno, post-COVID esa brecha volvió a abrirse. Es decir, hoy tenemos el mismo o menos desarrollo que en 2019 y tenemos una inequidad territorial un poco mayor que la del 2019. Esas son malas noticias en general, digamos, que esperamos que se recuperen pronto. Lo tercero es que hasta entonces teníamos 3 focos de desarrollo, como tú dices, uno en el norte, con Antofagasta como gran, qué sé yo, núcleo, otro en el centro, con la región metropolitana como gran núcleo, y otro en el extremo sur. El foco de desarrollo del norte perdió fuerza, principalmente con caídas en Antofagasta, en Tarapacá y en menor medida en Atacama. ¿El estudio da algunas luces de por qué sucedió esto allá? A ver, uno lo puede analizar a través de las dimensiones que se miden. Bien, en el norte, desde que nosotros medimos esto, hace más de 10 años, desde que medimos esto, el norte es la zona del país con mayores problemas de seguridad en términos de tasa. Se veía menos probablemente, normalmente la agenda captaba más lo que ocurría en Santiago, lo que es evidente, digamos, y quizás también en la zona sur, ¿no? Pues, por toda la conflictividad de la Araucanía, etcétera, etcétera. Y la verdad es que del norte de siempre había mayores problemas de seguridad, ¿bien? Delitos de mayor connotación social, etcétera. Eso cae, se profundiza en todo el país, pero particularmente en el norte se ve un poco más profundizado que en el resto del país. Pierde competitividad también en conectividad. Las regiones del norte pierden competitividad en conectividad y también ligeramente en educación. Camilo, muchas personas que nos pueden estar viendo ahora pueden hacer el link directo a lo que tú estás diciendo con la inmigración. Fuerte inmigración ilegal, que sabemos que por la entrada norte de nuestro país es donde está más porosa. ¿Es correcto hacer ese link? A ver, creo que es fácil llegar al argumento de la inmigración y puede tener sus fundamentos, digamos, no digo que no. Efectivamente, si tú recibes una cantidad de migración que está por sobre tu capacidad de absorción, es decir, tienes más personas que cupos en las escuelas, que capacidad en los hospitales, que capacidad de absorción laboral, eso va a generar problemas. Bien, no obstante, no tanto a partir de este estudio, sino que en otras investigaciones que a mí me ha tocado participar, yo veo que hay un problema un poco más estructural que no tiene que ver tanto con la coyuntura. Chile es un país que en términos comparados con el resto de América Latina y también en términos comparados con países con PIB per cápita similares al nuestro, en otras partes del mundo, es un país que ha sido exitoso desde un punto de vista material, es decir, de avanzar económicamente. Podrá estar la discusión de si es que en los últimos años hemos avanzado tanto como antes o no, pero en fin, si es que tú miras las últimas 3 décadas, ha sido exitoso en eso. Y si bien ha sido exitoso en reducir pobreza y una serie de cosas más, no ha sido tan exitoso como otros países comparables con el nuestro
con situaciones económicas razonablemente comparables con el nuestro, en traspasar eso a un desarrollo más equilibrado, entre dimensiones que podemos considerar relevantes para el desarrollo, como puede ser educación, salud, bienestar socioeconómico y un largo etcétera. ¿Bien? Entonces hay algo en Chile que es más estructural que la coyuntura propia del fenómeno migratorio. Previo al fenómeno migratorio, el norte de Chile, o al fenómeno migratorio de los últimos, 4 o 5 años, que ha sido con más fuerza, el norte de Chile ya era la zona con mayores problemas de seguridad. Bien, entonces, ¿esto contribuye? Probablemente sí. ¿En qué medida? No lo sé. No sé si es el argumento más relevante en todo caso. Índice de Desarrollo Regional es el informe que Camilo Vial, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Autónoma, lideró y que desarrollamos en esta parte de acá, en Agenda Económica. Camilo, muy interesante la conversación y muchas gracias por venir a estudio. No, bueno, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto. Acá estamos siempre disponibles. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan acá en CNN Chile.